Ahora veremos algunas aplicaciones en la física y comenzaremos con el cálculo de distancia y desplazamiento. Supongamos que un objeto se mueve en línea recta con velocidad igual a v de t en el instante t y que v de t es mayor o igual que 0 en todo el periodo de tiempo que nos interesa, lo cual significa simplemente que el móvil se mueve siempre sobre esta recta en el mismo sentido. Entonces, la integral entre a y b de v de t nos da la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo entre a y b. Esto se deduce del procedimiento de obtener la integral definida, porque los sumandos de las sumas inferiores y superiores son de la forma b de t por delta t. Al hacerse pequeños los intervalos, se puede suponer que en cada uno la velocidad tiene un valor constante igual a v de t en el intervalo t más delta t, y entonces la distancia recorrida por el móvil en el intervalo t más delta t va a ser igual a v de t por delta t, y entonces la distancia en el intervalo total AB va a ser la integral que acabamos de indicar. Ahora, si v de t es negativa en algunos valores de t, o sea, si en algún momento el objeto se mueve en el sentido contrario, o sea, cambia de sentido durante su desplazamiento, entonces la integral entre a y b de v de t nos va a dar el desplazamiento del objeto, o sea, la distancia directa entre la posición inicial x de a y la posición final x de b. Para obtener la distancia recorrida por el móvil en el intervalo, lo que tendríamos que calcular es la integral del valor absoluto de v de t. Vamos a ver un ejemplo. La velocidad de un proyectil disparado verticalmente hacia arriba es v de t igual a 100 menos 10t en metros por segundo, con t entre 0 y 15 segundos. Entonces, el desplazamiento en ese periodo va a ser igual a x de 15 menos x de 0, igual a la integral entre 0 y 15 de la función velocidad, que nos da 375 metros. Por otro lado, la distancia recorrida es igual a la integral entre 0 y 15 del valor absoluto de la función velocidad, y como a los 10 segundos el proyectil invierte el sentido de movimiento, dividimos el intervalo en la integral entre 0 y 10 y la integral entre 10 y 15 para poder darle el signo que corresponde en cada caso, y nos termina dando una distancia recorrida de 625 metros. Otra aplicación a la física que vamos a ver es el cálculo de trabajo. Si un objeto se mueve a una distancia d a lo largo de una recta, mientras está sujeta a una fuerza constante F en la dirección del movimiento, el sentido puede ser el mismo o el sentido opuesto, el trabajo W realizado por la fuerza sobre este objeto va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia, o sea, W igual F por D. En las situaciones prácticas la fuerza no es constante usualmente, sino que va variando cuando el objeto se mueve. Si el objeto se mueve a lo largo del eje X desde A hasta B, sujeto a una fuerza de magnitud variable f de X en el punto X, donde siendo f una función continua, ¿qué cantidad de trabajo realiza esa fuerza? Bueno, para resolver eso vamos a recurrir a dividir, aproximar e integrar. Dividir significa en este caso descomponer el intervalo AB en subintervalos correspondientes cada uno a pequeños desplazamientos. Aproximar significa suponer que al desplazarse desde X hasta X más delta X, la fuerza va a tener un valor constante igual al valor de F de X. Así que la porción de trabajo hecha en ese desplazamiento va a ser
delta W aproximadamente igual a f de x delta x. Integrar en este caso significa sumar todas las porciones de trabajo correspondientes a los desplazamientos delta x y tomar el límite cuando la longitud de los desplazamientos se aproxima a cero. Concluimos entonces que el trabajo realizado para mover un objeto desde A hasta B, sujeto a la fuerza f de x, va a ser igual a la integral entre A y B de f de x. Veamos un ejemplo. Si la longitud de un resorte es de 10 centímetros y se requiere una fuerza de 3 newton para estirarlo 2 centímetros, queremos encontrar el trabajo realizado al estirar el resorte desde su longitud normal a una longitud de 15 centímetros. Por la ley de Hooke, la fuerza f de x que se requiere para estirar el resorte en x centímetros desde su longitud normal es igual a f de x igual k por x. Aclaro que usualmente la ley de Hooke se ve con un signo menos, o sea, menos k por x, porque se refiere a la fuerza ejercida por el resorte sobre el objeto. Y nosotros estamos hablando por la fuerza ejercida por el objeto, la mano, para estirar el resorte. Por eso el cambio de signo. Donde k es la constante de elasticidad del resorte, que es positiva, y depende del resorte considerado. Para evaluar la constante K del resorte, observamos que f de 2 es igual a 3, según dice, y por lo tanto 3 es igual a 2 por K, y de ahí que K valga 3 medios de newton por centímetro. Y entonces la ley de Hooke en este caso nos queda f de x igual a 3 medios de x. Cuando el resorte tiene su longitud normal de 10 centímetros, x es igual a 0 porque no hay estiramiento. Y cuando tiene una longitud de 15 centímetros, x es igual a 5 porque se estiró 5 centímetros. Por lo tanto, el trabajo realizado para estirar el resorte va a ser igual a la integral entre 0 y 5 de 3 medios de x, que nos da 0,1875 Joule. Otra aplicación que vamos a ver es el cálculo de centro de masa. La coordenada x del centro de masa de un conjunto de n partículas, cuyas masas son m sub 1, m sub 2, m sub n, y están situados en los puntos x sub 1, x sub 2, x sub n del eje x, es x techo igual a m mayúscula sobre m minúscula, con m igual a la sumatoria de m sub i, x sub i, y m chica igual a la sumatoria de m sub i, donde m mayúscula es el momento total de las masas respecto al origen de coordenadas, y m minúscula es la masa total. Supongamos que en lugar de partículas tenemos una barra cuya masa está distribuida de forma continua. Usamos una barra como ejemplo para que la pieza se pueda considerar unidimensional. Si no, necesitaríamos hacer integrales en varias variables, que no lo hemos visto en este curso. Por ejemplo, si la densidad lineal, que sería la masa por unidad de longitud de la barra, en el punto X le llamamos delta de X, con X perteneciente al intervalo B, y se desea hallar su centro de masa. Si se toma un eje coordenado a lo largo de la barra y siguiendo el procedimiento de dividir, aproximar e integrar, se va a obtener primero la masa total m minúscula y el momento total m mayúscula con respecto al origen, y esto termina conduciendo a la fórmula de que la coordenada x del centro de masa, x techo, es igual al cociente entre la integral de la densidad lineal delta de x por x entre a y b, dividido la integral de la densidad lineal respecto de x entre a y b. Vamos a ver un ejemplo. Se desea hallar el centro de masa de un cono homogéneo de altura h.
el área de la sección transversal del cono es proporcional al radio al cuadrado. Y este radio es proporcional a la distancia al vértice, porque es un cono. Por lo tanto, la densidad lineal, que es la masa por unidad de volumen a lo largo de su eje, es proporcional al cuadrado de la distancia al vértice. Entonces, delta de x va a ser igual a k por x cuadrado. Por lo tanto, en este caso, x techo nos queda igual a la integral entre 0 y h de kx cuadrado por x dividido la integral entre 0 y h de kx cuadrado, y nos da, calculando estas integrales y haciendo algunas cuentas, 3/4 de h, o sea, que el centro de masa está en una coordenada igual a 3/4 de la altura del cono. Bueno, la última aplicación que vamos a ver es el cálculo de momentos de inercia. Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, el momento de inercia de este sistema se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia de cada partícula a dicho eje. Si tomamos ese eje como eje Y de un sistema coordenado, entonces el momento de inercia va a ser la suma de m sub i por x sub i al cuadrado, donde x sub i es la coordenada de cada partícula y m sub i es su masa. Si en lugar de partículas tenemos una barra cuya masa está distribuida en forma continua, y otra vez estamos tomando una barra como ejemplo para que la pieza se pueda considerar unidimensional y no necesitamos hacer integrales en varias variables. Por ejemplo, si la densidad lineal, otra vez, es la masa por unidad de longitud, en el punto X suponemos que vale delta de X, que es una función, es variable, en el intervalo AB, y se desea hallar su momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la barra. En forma similar a antes, vamos a llegar a que el momento de inercia es igual a la integral entre A y B de delta de x por x cuadrado. Veamos un ejemplo. Se desea hallar el momento de inercia de una barra homogénea de largo L y masa m respecto a un eje perpendicular a ella que pasa por su centro. En este caso, la densidad lineal a lo largo de la barra es constante y vale delta de x igual a la masa sobre la longitud de la barra. Entonces, el momento de inercia va a ser la integral entre a y b de delta de x por x cuadrado, que en este caso va a ser entonces la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de m sobre L por x cuadrado, y haciendo esa integral nos queda igual a la masa por la longitud de la barra al cuadrado dividido 12.